Chiquillos, preparación para la observación. De una forma u otra, cuando nosotros empezamos a ver qué vamos a trabajar, uno va a definir qué componente va a observar. Y esto también tiene que tener una lógica, porque muchas veces las cantidades de trabajos y tareas que se hacen en las empresas son muchas. Y ahí viene la pregunta que siempre me hacen, es ¿por dónde partimos? ¿Qué es lo primero que observo? ¿Ya? Bueno, desde mi visión, lo primero que yo observaría siempre o le sería una observación plena, mejor dicho, es los trabajos que ya, de una forma u otra, sabemos que si ocurre un accidente, la consecuencia no va a ser tan buena, ¿ya? Eso es lo que vamos a tener que tener bien claro. Ahora, trabajos críticos bajo ese punto de vista, trabajos en el que participa mucha gente, trabajos donde tenemos equipos nuevos, etcétera, ¿ya? O también trabajos que dentro de nuestra experiencia laboral, ¿ya? Sepamos que van a ser críticos, ¿ya? O por los estudios o por un criterio que sepamos que van a ser complejos, ¿ya? Ahora, esa es como la primera instancia de definir qué trabajo, pero también nosotros tenemos que empezar a ver también qué componente vamos a empezar a trabajar. Nosotros siempre, lo que hemos trabajado, por ejemplo, por curso, ya hemos trabajado algo bien concreto, que es proceso, actividad, tarea, ya que esa es una visión. Y a mí me gusta bastante esa. Ahora, lo que tenemos acá, chiquillos, es como otra visión más de lo que podemos tener, ¿ya? Ahora, a mí me gusta mucho la que hemos trabajado, y de hecho, chiquillos, déjenme compartírselas, por favor. Esto está en taller, sí, perdón un poquito. Por favor, no te caigas ahí. Esperen, chiquillas, que tenemos un leve problema técnico. Ya. Nosotros, chiquillos, esto es la que, y chiquillas, hemos lo que hemos trabajado durante el semestre pasado, ya, en lo que fue taller uno. Ahora, esto que tenemos acá nosotros, no es muy distinto de esto, ¿ya? Pero ¿por qué yo coloco el área? Porque muchas veces, cuando uno empieza también a ver una empresa desde sus procesos, uno se dice, oye, pero acá tengo un proceso que se dedica a la mantención de todo. Tengo un proceso que es lo que ejecuta la tarea, pero también tengo un proceso que es el que piensa, que él contacta clientes, compra insumos, paga las cuentas, paga los sueldos, entre otras cosas. Entonces, siempre es importante una empresa separarla como en las tres áreas o en los tres macroprocesos principales. Bueno, eso tenemos que empezar ya a trabajarlo un poquito más adelante, ya en riesgo en procesos. Ahora, siempre vamos a tener un área operativa, un área administrativa y un área de mantenimiento, ya en el 99% de las empresas. Por lo tanto, es muy importante que yo defina también eso por separado, porque yo no puedo decir que una sección administrativa de una empresa tenga el mismo nivel de riesgo que una parte operativa. O sea, explicado de otra forma, ¿son los mismos riesgos que tiene, por ejemplo, una secretaria versus un mecánico? No, Bajo ningún punto de vista, ¿no es cierto? Quizás riesgo de incendio, ¿cachai? Pero es como sería, ¿ya? Ahora, lo que sí es importante es que yo, de una forma u otra, separe mi empresa en las áreas y me haga la siguiente pregunta. ¿Qué actividades o qué procesos hace cada una? ¿Para qué? Para ya a ver lo que hacen ellos, ¿ya? Ahora, siempre hay que también mantener una segunda perspectiva. Eh, Mecánico es un cargo, ¿no es cierto? Secretaria es un cargo, cocinero es un cargo, profesor es un cargo, topógrafo es un cargo. ¿Y por qué hago referencia, chiquillos, a los cargos? ¿Alguien me puede explicar por qué o decir por qué? no lo sé, profe. Ya. Cada cargo va a tener características distintas, ¿no es cierto? Va a hacer cosas distintas. Y por lógica, va a tener riesgos distintos, ¿ya? Miren,
Lo que nosotros sí tenemos que tener bien claro es lo siguiente, y otra vez vamos a ver algo del semestre, una cosa cortita, chiquillos. Porque muchas veces ustedes me preguntan, pero profe, ¿y el ODI? Obligación de informar. Ya digo yo, y ahí la pregunta mía, ¿y qué relación tiene el ODI? Es la pregunta que uno puede hacer. Ya. Cuando yo hago la obligación de informar, ¿ya? Yo lo hago también en función del cargo del trabajador. O sea, yo perfectamente, yo tengo, por ejemplo, procesos, actividad y tarea, que eso lo va ejecutando un cargo. ¿Ya? Por lógica, esa persona va a estar expuesta a distintos riesgos porque esa persona hace distintas tareas. O sea, por ejemplo, un supervisor puede redactar un informe, Sí, ¿sí? Y no es cierto que también un administrativo o una secretaria también confecciona un informe. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay veces que las tareas que puede hacer un cargo son muchas. Entonces, acá nosotros tenemos que tener dos cosas bien claras y bien concretas. Cuando nosotros empezamos a trabajar con esto, esperen, chiquillos, empezamos a trabajar con esta perspectiva, nosotros también vamos a empezar a decir, ok, estos son los procesos que se hacen en la empresa, estas son las actividades, las tareas que se realizan en la empresa, pero también cada cargo va a empezar a realizar ciertas actividades, ciertas tareas, o va a participar en ciertos procesos. Siempre cuando yo quiero partir trabajando me hago la siguiente pregunta. Oye, ¿a qué riesgo estoy expuesto yo como trabajador? Y eso va a ser siempre dependiente del cargo. Y la otra parte que nosotros también tenemos que hacer es hacer esta identificación para ir reconociendo, identificando peligros, reconociendo, evaluando y controlando riesgos, ¿ya? Por eso, chiquillos, que cuando estemos viendo las matrices, se van a dar cuenta que vamos a tener una matriz por los cargos, con sus riesgos, y también vamos a tener, por ejemplo, una matriz con todos los procesos, con un desglose como esto, ¿ya? Y eso es importante tomarlo en cuenta, porque siempre cuando voy a dar la obligación de informar o el ODI al trabajador es por el cargo que él está desempeñando. Ahora, si tengo, por ejemplo, un ayudante que pasa a maestro, él tiene un cambio de cargo, ¿no es cierto? sí. Si tiene cambio de cargo, automáticamente hay que hacerle un ODI nuevo, ¿ya? Chiquillos, consulta, y si me responden no, no me enojo ni me molesto. ¿Tienen ustedes se acuerdan bastante del ODI o de las estructuras del ODI o necesitan que en una de las clases más adelante lo trabajemos un poco? Yo sí lo recuerdo, profe, y también tengo un ODI donde sale la información que se le da a cada trabajador por el cargo que ocupa, el riesgo, la consecuencia y ¿Ya? cómo evitarlo. Pero, por ejemplo, mi pregunta es un poco más específica. Yo a ustedes les muestro el ODI que tenemos acá, esta estructura que es la primera y segunda parte. La pregunta es, em, ¿quieren que más adelante, en una semana, en unas clases más, lo trabajemos? En sí que yo les explique cada uno de los elementos y su estructura, Sí, yo creo que sí es necesario, profe. ¿sí? ¿Los demás? Ya. Vamos a hacer eso, chiquillos. ¿Saben por qué? Porque nosotros dentro de lo que tenemos que empezar a trabajar acá más abajito, tenemos que empezar a ver también algunos elementos que corresponden al análisis de tarea y los procedimientos de trabajo. Entonces, es mejor que definamos el concepto de cargo y las demás cositas, ¿ya? Así que yo creo que lo podemos estar trabajando, veamos la próxima semana. Ya, veamos si lo podemos trabajar más o menos de esa forma, ¿ya? Para que lo podamos ver bien, para que ustedes vean bien, porque muchas veces cuando uno hace una observación, lo primero que coloca es el cargo de la persona, ¿ya? Es porque tú observas a la persona en sí, lo que está haciendo en virtud de su cargo, ¿ya? Por eso es importante, chiquillo, a veces tener em, como esa claridad, ¿ya? Netamente por eso, ¿ya? Ahora, otra consulta. Con respecto a la ley de exento del trabajo de enfermedades profesionales, em, ¿qué elemento a ustedes no les quedó muy claro o necesitan que repasemos un poco o reforcemos, chiquillos?
Ya, les voy a adelantar algo. Vamos a repasar sí o sí el concepto de accidente del trabajo. Ya, sí o sí. Para que lo tomemos bien en consideración. ¿Ya? Me interesa mucho esos chiquillos, porque si no vamos a empezar a cometer ciertos errores, ¿ya? Entonces, vamos a ver un ODI, ¿ya? Para que nosotros también empecemos a ver bien el tema de complementar los riesgos y esas cosas, ¿ya? Y para que empecemos ya de una forma u otra a estructurar el trabajo que ustedes van a hacer más adelante, ¿ya? Desde los programas, las planificaciones, las carpetas de personal chiquillo, y cada trabajador con su carpeta y con sus distintos elementos para que demuestren o nosotros demostremos como empresa que hemos estado desarrollando lo que la ley nos mandata, ya que en el fondo es el control continuo de riesgos. Entonces, tenemos esta opción para poder trabajar, ¿ya? Y tenemos también esta opción para poder trabajar. Ahora, a mí me acomoda más esta, por eso yo les enseño esta y se las practico más, ¿ya? Razón motivo, cuando uno habla de seguridad, muchas veces hacemos evaluación de riesgo en función de la actividad. A esta le vamos a hacer la evaluación de riesgo. Pero cuando muchas veces hablamos de higiene industrial, la evaluación de riesgo la vamos haciendo en función de la tarea, muchas veces. Básicamente, y también para la parte de ergonomía. Seguridad, evaluamos actividad y ergonomía, trabajamos más componentes de la tarea, ya con ergonomía y con higiene industrial. Por eso, chiquillos, es muy importante a veces hacer las separaciones, ¿ya? Y por eso trabajar con esto. Ahora, esto tampoco yo se lo explico porque yo quiera explicárselos. En Higiene Industrial 2, en la unidad 4, tenemos que empezar a trabajar con los famosos protocolos MinSal. Entonces, vamos a tener un tema. Cuando tú haces evaluaciones de riesgo, y más también por los protocolos MinSal, específicamente Prexor, y que es de ruido, y Planese, que es sílice, también nos obliga a tener que hacer este desglose, ¿ya? Ahora, es importante que nosotros tengamos un desglose como esto y que generemos estructuras para que empecemos a hacer trabajos en una línea. Porque no sería muy conveniente, por ejemplo, tener una cosa así y después estar trabajando algo así, por ejemplo, como lo que tenemos acá. Vamos a empezar a generar estructuras y bases distintas. Entonces nosotros nos vamos a confundir y quizás vamos a hacer trabajos doble o triple. Por lo tanto, siempre importante como tratar de generar estructuras, pero que nos ayude a hacer varios tipos de trabajo. Y así no dupliquemos trabajo, ni tengamos que rehacer distintos elementos, para también considerar los chiquillos. Lo otro importante siempre, la observación planeada, ¿ya? Ahora, acá tenemos una actividad de inspecciones, pero esto, chiquillos, es exactamente lo mismo que nosotros hacemos para la observación, con la diferencia de que en vez de inspecciones colocamos actividad de observación y hacemos el desglose de qué observación vamos a realizar. Ya, no tiene mucha diferencia, chiquillos, solamente en el nombre de lo que nosotros podemos estar trabajando. Ahora, siempre importante colocar los responsables. Razón de aquello. Yo, por ejemplo, si a un supervisor le entrego un programa de actividades, yo puedo pedírselo de vuelta a él cuando termina el periodo de trabajo para verificar si lo está haciendo y cómo lo está haciendo. ¿Lo puedo hacer? Sí, hay que hacerlo, ¿ya? Y chiquillos, es súper importante que eso lo hagamos, siempre, ¿ya? ¿Para qué? Para que nosotros en el fondo estemos viendo si los supervisores están haciendo las tareas que tienen que hacer y también cómo lo están haciendo. Eso es lo importante. Recuerden que nosotros somos asesores en prevención de riesgos. Ahora, siempre, ¿cuándo informar y cuándo no informar? Cuando nosotros informamos es cuando entregamos esta planificación, por ejemplo, se envía vía correo. Lo que yo hacía, le enviaba las planificaciones tanto de observaciones, inspecciones, simulacros también, cuando hacíamos ciertos simulacros para ver cómo nos comportamos en cierta emergencia. Esas cosas, chiquillos, yo el cronograma de actividades se lo enviaba completamente a todos los trabajadores, ¿ya? Porque así, en el fondo, yo les explicaba cuándo íbamos a hacer ciertas cosas. Ahora, con los simulacros, una tentativa de tiempo, ¿ya? Porque la idea de los simulacros es ver la respuesta lo más real posible a cuando ocurre una emergencia y cómo podrían actuar los trabajadores, ya sea para poder también tener esa suspicacia. Bueno, y cuando nos informamos, cuando, por ejemplo, em, quizás hay algún cambio repentino o se echó a perder un equipo y llegó un equipo nuevo o quizás algo distinto.
O quizás hubo un accidente en una empresa y yo quiero ver, observar si mi trabajador o nuestros trabajadores están haciendo algo o cometen algún acto o una condición que generó ese accidente en otra empresa. Entonces ahí también uno puede hacer una observación, netamente para poder corregir ciertos elementos o ciertas actividades, ¿ya? Para poder también tomarlo en consideración. Chiquillos, hasta este punto, mira, en eso, Gabriela, vamos a explicar un par de cosas, ¿ya? Miren, siempre importante mantener un respaldo de todas las actividades que uno realiza como experto en prevención. Eso ustedes tienen que tenerlo súper claro, porque no, si yo hice la capacitación, yo hice la charla, y la pregunta es, ¿tienes una hojita de respaldo en el cual tú firmas y todos los trabajadores que participan en la charla, tienes ese documento? ¿Por qué se los digo? Tú siempre tienes que tener un respaldo de que tú las actividades las hiciste. No tiene otra lectura, porque las palabras se las lleva el viento, ¿ya? Yo cuando hacía inspecciones, yo las inspecciones que realizaba, le enviaba un correo desde el dueño de la empresa hacia abajo, o a veces más en específico, al dueño de la empresa y a los jefes del área, y a los supervisores del área que hacían la inspección. Y muchos me reclamaban, oye, pero ¿por qué le enviaste la inspección al jefe? Yo le envié la inspección al dueño de la empresa, me explicaba, porque él también tiene una responsabilidad civil y penal. Por lógica, si hay problemas, él tiene que estar al tanto porque es él quien tiene que otorgar los recursos para poder reparar aquello y así evitar un accidente, ¿ya? O sea, lo importante de nosotros es siempre mantener un respaldo de todas las actividades, uno, y dos, informar a los que correspondan para que puedan hacer los levantamientos. Ahora, el tema de las plataformas, ya, eso también va variando de empresa a empresa. Ya, de empresa a empresa es variando la metodología que ellos tienen para poder en el fondo recopilar toda la información. Lo que yo sí hacía, ya, yo tenía un manifold o un famoso libro de novedades. Cuando me to- Bueno, yo antes de venirme acá a la universidad, estaba asesorando a tres empresas chiquititas, ¿ya? Tres empresas chiquititas, más me dedicaba a docencia en otra institución. Y por cada empresa he tenido un libro de visitas, o un libro de obra, o un manifold, en el cual yo notaba todo lo que hacía en las visitas y todos los hallazgos que encontraba, tanto como actos y condiciones, y luego el supervisor a cargo me lo firmaba. Él tenía toma de conocimiento. Luego, ¿qué hacía yo? Ya el documento firmado por la supervisión, en el fondo estaba al tanto de lo que yo detecté, de lo que yo vi, le sacaba una foto. Y esa foto la enviaba vía correo al dueño de la empresa, al mismo supervisor y a los capataces. Entonces, ¿por qué hacía eso? Ellos estaban al tanto de que la inspección se hizo, de cuáles fueron los hallazgos detectados y qué tienes que corregir, ¿ya? Entonces, muchas veces te pueden preguntar, oye, ¿y tú informaste esta condición? Sí, lo informé en tal fecha, acá está el informe que se informó. Acá está el manifold en el cual está firmada la toma de conocimiento, o sea que el supervisor tomó conocimiento de que yo detecté esto. ¿Ya, chiquillos? Porque cuando ocurren accidentes, la primera pregunta que le van a hacer, que nos hacen en realidad a todos, es la siguiente. ¿Y tú qué hiciste para que esto nos pasara? Entonces, de ahí, chiquillo, la importancia de ser ordenado, de ser meticuloso, ¿ya? Para que lo tengan bien claro. Por eso es importante siempre mantener los registros de respaldo. Ahora, yo que hacía, todo mi trabajo también eh, lo mantenía una copia de un respaldo en una nube, en un cloud, o en un Dropbox, o como ustedes quieran decirlo. Entonces, cuando requerían alguna actividad mía, tenía mi respaldo ahí. ¿Ya? Y se los recomiendo que lo hagan, porque hay veces que puede pasar algún accidente, puede caer café arriba de un documento, o se pueden robar un computador, o se puede perder algo, ¿ya? Entonces siempre es importante mantener respaldo de las actividades que uno realiza, ¿ya? Bueno, cuando estemos trabajando ya en la unidad, en lo que es sistemas de gestión, nos vamos a percatar de varios detalles, como por ejemplo, que todo parte en base a una planificación. Y esa planificación después te va a llevar a actividades. Y las actividades te llevan también después a los registros.
ya que en el fondo tú muestras un cumplimiento de lo que tú has planificado, y es que es importante poder tomar en cuenta. Ahora, estos chiquillos son ejemplos de programa, son ejemplos de formatos, ¿ya? Cada empresa en la práctica va a tener un formato de cómo poder llevar a cabo, recopilar, mantener cierta información, chiquillos, ¿ya? Para que lo podamos tomar en cuenta. O sea, no todas las empresas trabajan con las mismas cosas, el mismo formato, por lo tanto, lo podemos también ver desde esa perspectiva, que también lo podamos tomar así. Ahora, siempre cuando vamos a hacer la observación, chiquillo, hay que tratar de pasar lo más desapercibido posible. Ojo, lo digo desde la perspectiva de que no es que no trabajando no nos vea, sino que nosotros no interrumpamos su trabajo, ¿ya? Porque la mayor cantidad de las veces los trabajos que uno observa son trabajos que implican consecuencias altas, como un accidente fatal o grave. Por lógica, yo no quiero que la inspección o el trabajo que yo haga interrumpa al trabajador. Y tampoco puedo generar otras condiciones que sean propicias para generar un accidente. De ahí la importancia, chiquillos, de poder también tener como eso bien ajustado, ¿ya? Ahora, mantenerse fuera del camino, dejarle el lugar que necesita, evitar distraerlo y no interrumpirlo a menos que sea absolutamente necesario, ¿ya? Y prestar atención completa al trabajo. Ahora, cuando sea absolutamente, o cuando es algo absolutamente necesario. Un ejemplo, el trabajador está haciendo una tarea de soldadura, ¿ya? Y resulta que él llegó, tomó el equipo, se puso a soldar. ¿En qué falló ahí el trabajador, chiquillos? Me lo dijeron en la mañana, porque también me salté ese paso. No revisó el equipo. Tiene EPP también. Bueno, en ese tipo de trabajo el EPP es vital. Ya lamentablemente cuando uno muchas veces utiliza ciertas herramientas, tratar de aplicarle, por ejemplo, una medida de ingeniería o una barrera dura o una máquina como un esmedida angular, un taladro es medio complejo. Por lo tanto, sí o sí, el EPP es como es lo más adecuado. Bueno, cuando ya empecemos a seguir haciendo estudios de caso, como lo que hicimos muy bien en la mañana, chicos, ahí nosotros vamos a empezar a vislumbrar más medidas de control, ¿ya? Pero ojo, no se acostumbre o mal acostumbre a que la medida de control es el procedimiento del EPP. ¿Ya? Hay muchas más medidas de control, ¿ya? Para que te podamos también tomar en cuenta. Ahora, si yo estoy viendo que el trabajador al ejecutar su trabajo hay algo que puede causar un daño severo a él o a sus compañeros, ya eso es sería un criterio para poder interrumpir su trabajo, ¿ya? Para poder también tomarlo bien en cuenta. Es como si estuviese realizando otra vez un trabajo en caliente, no tomo una medida de control, por ejemplo, y ahí se está produciendo como un incendio. En ese caso hay que distraerlo y decirle, oye, ¿sabes qué? Hay un incendio, está produciendo un amago, empecemos a aplicar el procedimiento para poder controlar dicha emergencia. Esos son como los criterios para poder distraerlo o poder sacarlo de su trabajo. O también, dicho de otra forma, si lo que está haciendo puede ocasionar un daño a él o a las personas, para poder también tomarlo bajo esa perspectiva. Y lo otro es prestarle atención completa al trabajo, ¿ya? Ahora, yo cuando voy a hacer una observación, esta observación también se puede hacer desde dos perspectivas. Perspectiva uno, em, quiero ver cómo se hace el trabajo, porque tenemos que fabricar un procedimiento de trabajo. Uno. La otra perspectiva es que yo quiero ver si están cumpliendo o no con el procedimiento de trabajo. O sea, si voy a ver, por ejemplo, un proceso de soldadura de un marco de puerta, lo más probable es que vaya a buscar el procedimiento y empiece a cotejar que lo que está haciendo es lo que está en el procedimiento. ¿Ya? O sea, una cosa es generar un procedimiento y otra cosa también es para realizar un procedimiento. Y lo otro también que puede pasar, que nosotros detectamos que hay una actividad que, que quizás el procedimiento está obsoleto o no está tan bien hecho, ¿ya? Para poder también tomarlo en consideración. Ahora, siempre uno habla de procedimiento, que es como lo que uno va a observar, porque en la práctica es como el documento que sí o no tiene que seguirse de una forma u otra por parte del trabajador.
¿ya? Ahora, cuando estemos viendo dentro de esto, lo que corresponde a los procedimientos, a la análisis de y todo lo que está acá, también tenemos que empezar a trabajar un concepto bien claro. ¿Bajo qué punto de vista yo puedo, por ejemplo, modificar un procedimiento? O sí, ¿por qué debo modificar un procedimiento? Eso, chiquillos, es súper importante. ¿Ya? Un caso hipotético. Imaginémonos que tenemos un procedimiento para, para una instalación eléctrica. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder instalar los focos de una casa. Y resulta que ocurre un accidente y nos dimos cuenta que hubo un fallo en el procedimiento. Consulta, ¿ese procedimiento se debe modificar? Sí, Sí, ¿ya? Sí, siempre, de manera inmediata, ¿ya? Ahora, los procedimientos se deben modificar, uno, cuando ocurre un accidente, dos, se deben modificar también cuando hay cambios legales, ¿ya? Ahora, cuando estemos viendo lo que es sistemas de gestión y estemos viendo lo que es control operacional más en específico de los procedimientos de trabajo también, vamos a darnos cuenta que los procedimientos, a lo menos, como mínimo, se deben revisar una vez al año. Uno, deben tener cambios y actualizaciones cuando ocurran accidentes, cuando existan cambios legales o también existan cambios en un proceso. Cuando cambia cualquier condición del procedimiento o de la actividad que está regulando el procedimiento. O sea, si por ejemplo, en vez de una sierra manual, trabajamos con una sierra eléctrica. Pregunta, ¿una sierra manual tiene los mismos riesgos que una sierra eléctrica? No. O sea, hay un cambio en los riesgos. Por lo tanto, si cambian los riesgos, cambian las consecuencias, pero también cambian las medidas de control. Por lógica, también cuando exista cualquier cambio en la actividad que regule el procedimiento, automáticamente este debe cambiarse. ¿Ya? Esos son como los criterios chiquillos. Por eso es como que uno a veces tiene que también tener eso claro. ¿Ya? Ahora, análisis de trabajo es otro mundo. Es otra cosa. Ahora, chiquillos, de análisis de trabajo, si yo tomo esto y lo llevo al ODI, ¿a cuál de estos dos elementos corresponde, chiquillos? Hacer un análisis de tareas, chiquillos. ¿A qué corresponde de estos dos? Es uno solo. ¿Ya? Técnicamente, chiquillos, el análisis de tarea es una medida preventiva. Los análisis de tarea uno tiene que siempre ejecutarlos antes de que haga el trabajo, para ver si ahí están contemplados todos los riesgos y los controles, ¿ya? Por lo tanto, de las medidas preventivas es todo análisis de tarea, todo revisión de equipos, ¿ya? O revisión de tarea de trabajo, medición de un gas específico, por ejemplo. Eso va a corresponder, chiquillos, siempre a qué cosa, a una medida de tipo preventiva, ¿ya? Por eso que yo quiero que empecemos, chiquillos, a, a trabajar esto. ¿Ya? A trabajar esto que está acá, que esto lo vamos a trabajar desde la perspectiva de la seguridad, y esta segunda parte lo vamos a trabajar desde la perspectiva de la higiene, ¿ya? Para que lo tengamos bien claro, chiquitos, para que entiendan por qué les paso los límites, por qué el tema de las normas chilenas, por qué esto y por qué esto. ¿Ya? No es de capricho, pero es porque el ODI es uno de los documentos básicos que nosotros debemos dar al trabajador y es una de las evidencias principales que tenemos que tener nosotros y mantener nosotros a la hora de ocurrencia de un accidente, independiente del tipo de accidente, ¿ya? O se los digo así, si el trabajador no tiene esto firmado, él no puede estar trabajando, ¿ya? Así de tajante. O sea, si a mí me dicen que un trabajador puede estar haciendo su pega sin, con el puro contrato,
eso está incorrecto, ¿ya? Él tiene que estar consciente de cuáles son sus riesgos, cómo prevenirlo y controlarlos. Por eso, esto de acá, la obligación de informar, es como el segundo documento en importancia. Contrato ODI y también los temas de los exámenes. Pero eso lo vamos a ir ampliando a medida que vamos trabajando en el curso, ¿ya? Daniel y Javiera, ustedes que siempre están bien atentas, y Gabriela también quizás me pueda responder esto. Nosotros, chiquillos, en algún punto hemos conversado o hemos estado hablando un poquito de lo que son las carpetas de personal o de los contenidos mínimos de las carpetas de personal. ¿No, no es cierto? ¿No? Ya. Entonces, chiquillos, cuando ya empecemos, mire, vamos a empezar a trabajar una cosa muy puntual cuando estemos viendo riesgo en proceso, ¿ya? En las 3 unidades vamos a hacer como un desglose de los requisitos mínimos que debemos tener nosotros en las carpetas de los trabajadores, ya para ir cumpliendo con ciertos aspectos de la ley. Ya, eso sí, sí, chicos, tenemos que tenerlo bien, bien en claro, para que ya ustedes estén trabajando, no anden tan perdidos, ya, para poder también tomarlo bien, bien, bien en cuenta. Entonces, empezamos, chiquillos, a ver bajo cómo hacemos la observación, ¿ya? Y siempre hacer la revisión con el trabajador, siempre, ¿ya? Chiquillo, ahora bien, el tema con el trabajador tiene que ustedes tener algo bien claro y con bastante altura de mira. Pero no ir al choque, ¿ya? Sino que conversar con el trabajador. Yo lo que siempre hacía era lo siguiente, le pedía a él que me explicara lo que, sí, ser amable, ¿ya? Y chiquillos, no se olviden que son personas igual que uno, por lo tanto tienen que tener un trato como muy bueno con ellos, ¿ya? Son personas, igual que uno. Primero que todo, chiquillos, yo iba con ellos y les explicaba, mira, ¿sabes qué? Hice una observación, pero me gustaría que tú me explicaras lo que tú haces, ¿ya? Entonces, yo lo escuchaba y le ponía bastante atención porque hay veces que los trabajadores te explican las cosas muy bien y te explican cosas que muchas veces uno no sabe. Ya, o sea, uno no lo hace sabiendo. Me pasó mucho, por ejemplo, con los soldadores, que ellos me explicaban el porqué de los cristales. O sea, la careta de soldador tiene un cristal de seguridad, pero internamente tiene también unos cristales que son más oscuros, más claros. Entonces muchas veces me explicaban por qué era más oscuro, por qué era más claro, ya, y te iban explicando ciertos elementos que uno no, muchas veces no considera, ya, porque ellos llevan mucho tiempo haciendo su trabajo, la gran mayoría. Por eso es importante como tomar eso en consideración, ¿ya? Ahora, cuando el trabajador te explica lo que él hace y tú le muestras lo que tú viste, también pasa el mismo fenómeno que le he explicado otras veces. El trabajador se da cuenta de qué error cometió o qué está siendo incorrecto, ¿ya? Y así en la práctica uno demuestra en qué se equivocó, el trabajador también te aporta en cómo corregirlo, ¿ya? Y así llegamos a un punto de consenso, pero nunca imponiendo, nunca avasallando y siempre con respeto, ya que eso es lo importante de ver esto. Y si lo otro, el trabajador comete un error, o cometió un error durante la inspección, corregirlo sí, pero de manera discreta, ¿ya? Y bien, y no faltándole respeto a él. Entonces, establecer el contacto con el trabajador, ya revisar conjuntamente las observaciones realizadas y entregar comentarios sinceros sobre respecto a los beneficios. ¿Ya? Ahora, lo de acá es lógico, tiene toda razón esto, pero principalmente esos chiquillos, ¿ya? Lo que yo siempre buscaba al hacer las observaciones es que el trabajador se diera él cuenta en qué se equivocó y él también me dijera en cómo podía solucionar el tema, ¿ya? Eso es lo importante, chiquillos, llegar a ese punto. No entender, pero dialogar, ¿ya? Para evitar o a veces cortar la percepción errónea o errada que tienen del trabajo que hace uno, ¿ya? Para también tomarlo en consideración. Bueno, evaluación y registro, ya que si estoy haciendo una observación, esto es lo que estoy buscando, ¿ya?
Inmediatamente ver las acciones subestándar detectadas, ¿ya? Ahora, pregunta, ¿una observación me puede mostrar algo que quizá el procedimiento no tenía contemplado? Sí, lo puede hacer, ¿ya? Y si yo me doy cuenta de aquello, ¿debiésemos entonces modificar el procedimiento? Sí, automáticamente. Ahora, otra consulta. Si un trabajador, él al estar ejecutando un trabajo, revisa el procedimiento y se da cuenta que el procedimiento tiene un error, nosotros podemos revisar el procedimiento con él y hacer los cambios respectivos que ameritan. ¿Sí? ¿Ya? O sea, los cambios en los procedimientos no son solamente producto de un accidente, producto de un cambio legal, un cambio en el proceso o la revisión anual, sino también cuando el trabajador te hace sugerencias o te dice o te explica que hay algo que está como que no corresponde. ¿Ya? Eso, chicos, hay que tomarlo siempre en consideración. Ahora, la pregunta es, ¿y eso cómo lo logramos hacer nosotros? Ya, como estemos trabajando, chiquillos, con los sistemas de gestión, vamos a ver una estructura que se llama, esperen, chicos, me embolé. Ya me voy a acordar, chiquillos. Ya me voy a acordar de eso. Bueno, dentro del sistema de gestión hay un procedimiento que se llama participación y consulta, ¿ya? En el cual queda algo bien, bien definido y bien escrito. Nosotros como empresa definimos los mecanismos en los cuales los trabajadores pueden hacerlos a nosotros también la supervisión en el tema de seguridad, la supervisión de trabajo o también otro elemento de la empresa, cómo pueden hacer sus consultas y sus preguntas. ¿Ya? Eso es importante tomarlo en cuenta. Y eso es bien importante, ya porque muchas veces una de las quejas mayoritarias que existen para con la prevención de riesgos, chiquillos, es que los trabajadores dicen que, oiga, pero ustedes hacen trabajo y no nos consultan a nosotros, o ustedes están definiendo algo y tampoco nos consultan a nosotros, ¿ya? Por eso es importante, en estos sentidos, trabajar en conjunto con los trabajadores, ¿ya? Los procedimientos hay que verlo así. Y lo otro, chiquillos, son las matrices de riesgo. Ya, yo siempre he dicho a usted que las matrices no las hacemos nosotros, las hacemos todos, y participamos todos, ¿ya? Pero siempre, chiquillos, las matrices hay que revisarlas con los trabajadores, ¿ya? Porque la experiencia de ellos es más valiosa. Hay veces que quizás ellos no tienen el conocimiento técnico que tiene uno, pero sí tienen la experiencia, y eso es bastante admirable en muchos casos, ¿ya? Ahora, las acciones pueden producir daños o pérdidas, ya, para nosotros es como decir, ¿las acciones detectadas pueden producir accidentes fatales o graves? Ya, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Ya, ¿se efectuó la tarea de acuerdo al procedimiento de trabajo? O sea, lo que estaba haciendo el trabajador, ¿lo hizo según el procedimiento o no? O lo otro que a ustedes les toque, quizá llegar a una empresa, oye, vamos a hacer una observación. Ok, voy a buscar el procedimiento y el procedimiento no está hecho. ¿Ya? Y ojo, las observaciones también son métodos en los cuales uno puede empezar a observar cómo se hace un trabajo, ¿ya? Uno, y dos, cómo nosotros ya podemos empezar como a generar como actividades para ya empezar a elaborar el procedimiento. Bueno, bien en cuenta. Ahora, ¿qué acciones correctivas pueden ser aplicadas? Recuerden que toda acción correctiva es sobre el acto subestándar detectado. ¿Ya? Por lo tanto, la acción correctiva aplicada va a estar siempre en función del acto subestándar que ustedes detectaron. Ahora, si hay actos complejos, muchas veces la forma o la acción correctiva o la medida de control a aplicar tiene que también tener como una proporcionalidad, ¿ya? Para seguir evitando cosas. Ahora, esto es importante. ¿El trabajador ha desarrollado una técnica o método para mejorar la tarea? Nosotros muchas veces con los procedimientos, con la observación, nos podemos llevar esa grata sorpresa, que el trabajador desarrolló una forma de hacer mejor su trabajo, ¿ya? Y aún así esa forma es segura, ¿ya? Muchas veces, chiquillo, los procedimientos, hay a veces como varios pecados capitales con respecto a los procedimientos, como por ejemplo que alguien lo quiera hacer
no tiene tiempo, corta y pega. Y ni siquiera vio lo que corto y pegó. Está bonito. O quizá el procedimiento se hizo en un escritorio y ni siquiera se fue a terreno o al lugar de trabajo a ver realmente si se estaba haciendo lo que correspondía o cómo se estaba haciendo quizás lo que uno está viendo como procedimiento. Y entonces, eso chiquillos a veces es importante, como el, el, el darnos cuenta de que pese a que algo esté explicado o definido que se tiene que hacer, no está así. Y hay ciertas complicaciones con respecto a aquello, para también nosotros poder tomarlo desde esa perspectiva. Ahora, lo otro importante es si yo hice una observación, detecté ciertos actos subestándar y se van a corregir, o propusimos también correcciones, lo importante es empezar a verificar y revisar si estos cambios se han realizado. ¿Están hechos los cambios? ¿Se hicieron las respectivas modificaciones que corresponden? Eso es chico importante porque si yo hice una observación, detecté actos subestándar, los corregimos, y al poco tiempo después me doy cuenta de que al hacer otra observación sigue todo igual, esto es otra cosa. ¿Ya? Entonces hay veces que tomar como medidas ya un poco más complejas, ¿ya? En virtud de que lo que está pasando no debiese estar sucediendo. Entonces, esto es importante, porque si yo no hago esto, es como decir, ok, hice la observación y esto quedó archivado. Y de ahí lo que pase, sepamos ya, no tenemos idea y esto es así. No tiene lógica. Y no debe tener esa lógica. Se ve por ante el chiquillo y verificando constantemente lo que estamos haciendo. ¿Ya? Ahora, un ejemplo. Si un supervisor hace una observación, yo puedo ir después a chequear si el trabajador hizo los cambios que el supervisor le solicitó. Ya. Un supervisor, dentro del programa de actividades que yo le entregué, hizo una observación. Y yo veo y dice que en la observación se instruye al trabajador que eh, cambie ciertos elementos del trabajo. ¿Yo puedo ir a revisar si el trabajador hizo ese cambio? Sí. ¿Ya? Se recomienda que lo hagan, porque muchas veces les puede pasar el caso de que los supervisores, uno entrega el PAES, el famoso programa de actividades, y ellos se olvidaron de que tenían que realizarlo y lo estaban completando o haciendo a última hora. ¿Ya? Entonces hay veces que es mejor em, ver también, revisar y cotejar cómo se están haciendo las actividades, ya para poder también tomar eso desde esa perspectiva que tenga bastante lógica. Bueno, ¿las observaciones tienen beneficios? Sí. Lo primero, chiquillo, es esto, que está al final, competencia blanda. ¿Ya? Cuando uno está trabajando, muchas veces, y como que uno hace la pega nomás, y ni siquiera se fija en algo más, ¿ya? Como nosotros estamos trabajando en temas de seguridad, yo siempre he dicho, lo vital de la seguridad es empezar a hacer trabajos de manera tal que el trabajador se sienta parte de lo que es la seguridad en sí, y no lo vea como algo malo. Y lo primero que uno tiene que hacer es mostrar interés en lo que las personas hacen. Uno trabaja con personas. Por eso no solamente lo que dice Javier es amable, sino que también empezar a desarrollar ciertas habilidades, como por ejemplo la empatía. Ser empático con las personas. O sea, si una persona tiene un problema o quiere que uno lo escuche, escucharlo. ¿Ya? O si te quieren explicar algo, tener eso, pero siempre mostrando una empatía, ¿cachai? O sea, en el sentido de que el trabajador te pueda ver. Yo sé que muchas veces, por temas de trabajo, se generan a veces relaciones asimétricas. Trabajador-supervisor, ¿ya? Y eso, en cierto aspecto, tiene que mantenerse así. Pero cuando uno habla de competencias blandas, eso que es asimétrico, tiene que haber una simetría. Y también, ¿para qué? Para que el trabajo se sienta parte de. O sea, es bueno saludar, es bueno pedir permiso. Esos pequeños detalles chiquillos empiezan a generar una empatía, ¿ya? Para que lo puedan también ver. Yo cuando partí trabajando hace muchos años atrás,
me tocó muchas veces que yo tenía la edad de muchos hijos de mis trabajadores. O, o que yo, por ejemplo, tenía algo muy parecido a un pariente, cosas así. Y aparte, como era más chico de edad, no de porte, siempre he sido alto, tenía a veces una llegada distinta con los trabajadores. Entonces a veces me tomaban en serio, conversaba con ellos, les explicaba las cosas, etcétera. Entonces, esas formas, chiquillos, de poder trabajar con la gente son como las más adecuadas. Porque yo insisto, nosotros tenemos que empezar como a, a- ¿cómo se llama? Como a romper como esquemas en el sentido de quitar como la mala percepción que pueden tener algunos de hacer seguridad. Ojo, no de la prevención, de hacer seguridad, ¿ya? Eso es lo importante, chiquillos. Por eso hay que formar equipos, hay que ser amable, hay que ser empático, etcétera, ¿ya? ¿Pero para qué? Para poder mantener buenas relaciones, chiquillos. En ese sentido, hay que evitar siempre los líderes negativos. Un líder negativo te va a generar mayores problemas o mayores trabas al hacer seguridad. En cambio, un líder positivo te va a ayudar a ti a poder hacer seguridad, ¿ya? Eso es lo importante, chiquillos. O sea, la experiencia me dice eso, ¿ya? Y muchas veces los errores que uno comete trabajando es eso, no ser empático o no, o a veces no transar tanto con ciertas cosas. O sea, el trabajo se puede hacer, ¿ya? Pero también hay que poner uno puede de la parte de uno y los trabajadores también pueden de su parte. Ahora, conocer que la gente sabe la forma correcta de realizar su trabajo. Si muchas veces nos encontramos con esto, es porque en la práctica lo más probable es que el programa de capacitación que nosotros tengamos quizás no está bien hecho, ¿ya? O quizás está incompleto. Por eso es importante empezar a ver eso. Ahora, ya hemos hablado de los programas de inspecciones, programas de observaciones, programas de simulacros. Lo otro importante son los programas de capacitaciones y charlas que tengamos que tener, ¿ya? Capacitación y charlas son cosas distintas, por si acaso. La capacitación es algo formal, con duración cronológica, con objetivos contenidos, con un programa de trabajo asociado a aquello. La charla es cuando uno conversa con los trabajadores en una temática específica. Entonces, los programas que nosotros vamos a empezar a tener van a ir siendo de varias cosas, o sea, capacitaciones, inspecciones, observaciones, simulacros, por ejemplo, también los programas para poder hacer los exámenes médicos, también los programas para poder hacerles evaluaciones de higiene en la empresa, por ejemplo, definir una fecha del año para revisar la matriz, revisar los procedimientos de trabajo. Entonces, esas actividades, que en el fondo el desarrollo de las técnicas preventivas, tiene que estar también alojado dentro de un programa. Ahora la pregunta bien sincera, o más concreta, mejor dicho, si yo no tengo un experto en prevención de la empresa, ¿quién tendría que estar a cargo de realizar aquellos, chiquillos? Ya, supervisor puede ser, pero legalmente hablando, ¿existe una estructura que cumple o que por ley puede hacer lo que yo estoy hablando o explicando, chicos? Sí. ¿Y cuál sería? Comité Paritario de Higiene y Seguridad, el famoso CPHS, Comité Paritario de Higiene y Seguridad, ¿ya? Ellos son también los que pueden hacer parte de lo que yo estoy diciendo, ¿ya? Para que también lo tengamos en mente. O sea, siempre vamos a tener que tener estructuras para que las empresas puedan hacer esas actividades, chiquillos, ¿ya? Siempre, por si acaso, para evitarnos o evitar que no se realicen todas las actividades que son necesarias, ¿ya? Lo otro, verificar la vigencia de los procedimientos de trabajo existentes, ¿ya? Oportunidad para corregir acciones subestándar, desarrollar actitudes positivas en la prevención de riesgos, proporcionar ideas para mejorar los métodos de trabajo, y en esta parte trabajan mucho los trabajadores para la redundancia, ¿ya? Mejorar el conocimiento de las personas y sus prácticas laborales y reforzar los buenos hábitos de trabajo y otras contribuciones del trabajador, ¿ya? Em,
lo importante de la observación, chiquillos, es que ustedes a los trabajadores les dejen claro que esto no es solamente para ver cómo él hace su trabajo, sino que también es la oportunidad que tiene el trabajador para dar sus opiniones o explicarnos si algo está correcto o está incorrecto o tiene que mejorarse o rehacerse de otra forma distinta, ¿ya? Ellos tienen mucho más experiencia en la ejecución del trabajo y nosotros aportamos con el tema de seguridad. Por lo tanto, tenemos un punto en común que podemos empezar a trabajar entre todos. Ahora, ¿cuándo la observación no sirve o no cumple su cometido? Eso pasa, y pasa mucho, ¿ya? Cuando no se corrigen las desviaciones detectadas, cuando se realizan solo por cumplir, cuando no existe compromiso en los distintos componentes de la organización. O sea, cuando no existe un compromiso por la empresa. Oye, ¿sabes qué? Detecté estas condiciones, hay que repararlas. No te entregan los recursos para poder hacer dichas mejoras, tanto por las observaciones, como por las inspecciones, por los actos que uno puede detectar y las condiciones de trabajo que uno puede detectar. Ya, yo siempre he dicho, no hay empresas ni buenas ni malas, hay empresas que tienen desconocimiento. ¿Ya? Cuando estemos trabajando con los sistemas de gestión en la parte de planificación, aunque ya se lo he mencionado, no olvidar siempre considerar los famosos requisitos legales. En ese sentido, preguntarnos qué ley nos aplica y qué nos obliga a tener considerado esa ley. ¿Ya? O sea, por ejemplo, decreto 594, si yo no puedo hacer un control de riesgo en la fuente o el control de riesgo insuficiente, elemento de protección personal, EPP. El mismo EPP que me implica capacitación teórica práctica, pero el EPP también yo lo puedo considerar como qué cosa, como parte de las medidas preventivas. Por lo tanto, tengo que capacitar a esos trabajadores, sí o sí. Entonces, chiquillos, de una forma u otra, varias cosas de lo que hemos estado nosotros viendo nos va a llevar a esto y a desarrollar esto, ya para poder también tomarlo en contexto. Entonces, vamos a ir trabajando, vamos a ir viendo las componentes tanto en seguridad como en higiene. ¿Ya? ¿Para qué? Para ir trabajando de manera más redonda los ODIs, ¿ya? Para que veamos bien los contenidos. Ahora, con los ODI pasa algo muy similar que con la hoja de datos de seguridad, con la que nos define la norma china 2245. Es lo siguiente, no están desarrollados o desarrolladas en función de lo que nos pide la misma, en este caso, el mismo decreto, el mismo artículo. Colocan cualquier cosa que no corresponda a esto. ¿Ya? Por si acaso, para poder tenerlo bien claro. O sea, hay errores a veces de conceptos y lo que están desarrollando no corresponde muchas veces. Ahora, el informe de observación, ya que acá tiene es un formato tipo, ya existen muchos más formatos, uno también puede generar formatos, ya, meramente para ver bien lo que uno está haciendo. Ahora, yo siempre soy más fanático de, más que una hoja como esta, em, es hacer PPTs, PowerPoint, sacar evidencia, sacar imágenes, explicar las cosas. Soy más fanático de eso, cosas más visuales, porque es un papel. En cambio, una inspección, cuando tú le sacas, le dices, oye, detecté estas condiciones y estos actos y hay fotos, más con las inspecciones que con las observaciones. La observación a veces es un poco más liquidez el tema de la fotografía, porque el trabajador puede pensar algo de persecución o algo en esa índole, ¿ya? Pero con las inspecciones, sí, eso es como lo que más me gusta porque es más visual, para poder también tenerlo bien claro. Entonces, hemos estado trabajando de las 4 técnicas preventivas, 2 de las técnicas preventivas principales, observaciones e inspecciones, ¿ya? Que en la práctica ambas van a trabajar sobre distintas componentes, una sobre el ambiente y otra sobre el trabajador, una busca actos y otra busca condiciones, ¿ya? Que es lo importante que nosotros empecemos a ver para lo que es la famosa evaluación que se nos viene en un tempito más, en un par de semanas más. No mañana ni día, en un par de semanas más, ya, para que lo tengamos bien claro. Ahora, cuando nosotros queremos empezar a hablar de análisis y procedimiento de trabajo, en la práctica vamos a partir primero con esto, con los análisis de trabajo. Sí, mira, a ver, con la inspección es más fácil, porque tú vas a un lugar y tú puedes sacar una foto, ¿ya? Sin embargo, cuando tú vas a hacer una observación, lo que yo primero siempre hacía era preguntar al trabajador si era posible que yo le pudiera sacar una foto o un video.
de lo que él estaba haciendo, ¿ya? Netamente le explicaba el por qué. Digo, ¿sabes qué? Es para poder revisar el trabajo que tú estás haciendo y poder contrastarlo con el procedimiento. Si el trabajador me decía que sí, ok, ya, pero yo siempre procurando que esa información solamente la manejaba yo, ¿ya? Por un tema de privacidad con el trabajador. Y lo otro que si el trabajador te dice que no, es no nomás, ¿ya? Es no, no hay que forzar nada, ¿ya? No pasarlo a llevar, exactamente. ¿Ya? Eso es como una de las premisas. No pasar a llevar a nadie. Y siempre respeto. Y uno es uno. ¿Ya? Entonces, ahí uno tiene que también preguntarle a él si le molesta eso. ¿Ya? Porque muchas veces quizás no está como normado por todas las empresas cómo se ejecutan o hacen ciertos procesos. ¿Ya? Para que lo podamos tomar en cuenta. O sea, muchas veces hay ciertas cosas que no están contempladas. No hay nada que hacer con respecto a eso. Para también tomarlo en cuenta. Entonces, cuando vamos a hacer los análisis de trabajo, ya, que en la práctica son elementos distintos, son elementos diferentes, pero que uno me sirve como base para hacer el otro, y este de acá hay que hacerlo todos los días, antes de ejecutar cada tarea. ¿Ya? Por si acaso, o cada trabajo, para tomarlo bien en consideración, chiquillo, porque hay veces que llegan a eso, o te preguntan por qué hay que hacer esto. ¿Por qué hay que hacer esto? ¿Por qué hay que hacer esto? Y esas son las típicas preguntas que siempre a uno le hacen. Y uno tiene que estar explicando aquello. Entonces, antes de empezar a hacer o empezar a trabajar un poco en esto, viene la pregunta de esto de acá. ¿Ya? Yo por experiencia prefiero trabajar con esto. Prefiero. ¿Ya? Antes de identificar el área y de cada área, estas cositas de acá. Son motivos porque esto es lo que me facilita a mí para poder hacer las matrices de riesgo, uno. Dos, me va a facilitar identificar los peligros para poder después hacer bien las evaluaciones cualitativas y cuantitativas, que las evaluaciones cualitativas son las evaluaciones que tengo que hacer por los trabajos asociados a un protocolo del Ministerio de Salud. Entonces, ¿qué pasa? Si yo trabajo esto de una forma u otra, voy a ordenar más el trabajo para construir correctamente mi matriz, tanto de seguridad como de higiene industrial, ver los elementos a considerar para las matrices de ergonomía, por ejemplo, y también empezar a construir la base para el ODI, para la obligación de informar, porque yo también tengo que tener, aparte de esto, tengo que también tener identificados los cargos que tengo en la empresa: mecánico, chofer, asistente, secretario, contador, etcétera, ¿ya? Siempre tener esa lógica, ya, para poder entenderlo así. Entonces, proceso, actividad, tarea, ¿ya? Y recordar también que esto nos va a servir para poder hacer las evaluaciones específicamente esto de higiene y ergonomía más al dedillo, o más precisas. Chiquillos, chiquillas, hasta este momento, ¿tienen ustedes alguna duda o consulta o algo que no se entienda? Por favor, ¿no? Ya. Chiquillos, entonces, la próxima semana, ya el día lunes, en taller, vamos a hacer un 2 por 1. Vamos a trabajar con esto, con análisis de trabajo, ¿ya? Quiero que recordemos bien cuando definimos los pasos y cuando ya empezamos a ver ciertos elementos para poder empezar a trabajar con esto bien, ¿ya? Así que los vamos a trabajar bien en taller y lo vamos a también trabajar nuevamente en seguridad, ¿ya? Entonces, vamos a hacerlo de esa manera, ¿ya? ¿Para qué motivo, chiquillos? Para que nos empecemos a secuenciar bien. Entonces, vamos a hacer también una actividad práctica, como la que hicimos hoy día, pero quizás algo más específico, ¿ya? Para poder también tomarlo esa perspectiva. Entonces, vamos a buscar un trabajo, dije buscar ya una dinámica, vamos a explicarlo con los equipos escala, ¿ya? Y vamos a ver la parte teórica y la parte práctica. ¿Ya, chiquillos? Ya. Chiquillos, vamos a terminar la clase, pero por favor no se me arranquen, ¿ya? Por favor, no se me arranquen.